El clima es lo que está haciendo hoy, esta mañana, noticia internacional. Las temperaturas del Reino Unido de 40 grados centígrados son 10 veces más altas, 10 veces más altas que lo que se presentaba en la era preindustrial, lo cual es un cambio importantísimo. El 46% de la Unión Europea está en riesgo de sufrir una sequía. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Adriana Braniff esta mañana, quien saludo como siempre con mucho gusto. Adriana, ¿qué tenemos de nuevo? Pues de nuevo tenemos mucho, Pedro, y el clima es lo que está haciendo hoy, esta mañana, noticia internacional, porque estamos frente a los 7 años más calientes en la historia de Europa y cada vez se pone peor. Y esto es una especie, ya lo están manejando así, Pedro, de apocalipsis de calor allá en Europa, Pedro. ¿Quieres que platiquemos de eso? Pero claro. Es que hay una buena y una mala. La buena es que no se está acabando el tiempo, pero la mala es que ya se acabó. Esto para citar a algunos ecologistas que he estado revisando esta mañana y desde ayer, porque sí, Europa está haciendo noticia, sobre todo el Reino Unido. El Reino Unido ayer, por primera vez en la historia, llega casi a los 40 grados centígrados, 39 grados centígrados, y se emite por primera vez una alerta roja por calor extremo, que quiere decir que puede ser mortal si no te hidratas, si te da un golpe de calor, aún para personas que están bien de salud. Y esto pues ya se está llegando a temperaturas récord ahí en el Reino Unido. En algunas partes están diciendo que son temperaturas similares a las del desierto del Sahara, casi, lo reportaban ayer algunos medios, estaba yo revisando, y se señala que cada vez esto es más. El factor, ya sabemos, es el cambio climático, Pedro. El cambio climático, en España el panorama está igual, veíamos los incendios, también en Francia, en Grecia, y el problema con estas temperaturas que sí hemos visto, por ejemplo, en algunas partes del norte de nuestro país, en algunas partes del sur de Estados Unidos, concretamente en Texas, las hemos visto acá, pero el problema es que allá, en esas zonas europeas, pues no están preparadas para eso porque nunca habían enfrentado un clima de esta naturaleza. No hay aire acondicionado, por lo general, incluso hay algunos lugares donde no hay aire acondicionado ni siquiera en los hospitales. Nada más para darnos una idea de cuál es el tema y lo inusual del asunto. Nada más hay que acordarnos lo que pasó recientemente, bueno, hace un año y medio, dos años, en Texas, cuando llegó la helada inusitada, que sí se da en algunas otras partes del mundo, pero como justamente la infraestructura de Texas no estaba lista para estos climas, pues se rompieron todas las tuberías y fue una crisis impresionante en todo Texas. Bueno, lo mismo está sucediendo en Europa, pero con calor. Y mira los datos. Las temperaturas del Reino Unido de 40 grados centígrados son 10 veces más altas, 10 veces más altas que lo que se presentaba en la era preindustrial, lo cual es un cambio importantísimo. El 46% de la Unión Europea está en riesgo de sufrir una sequía. Según datos de la Comisión Europea, se están reportando, como te digo, incendios impresionantes por muchas partes de Europa. ¿Y esto qué significa? Pues significa pérdida de cultivos en un momento donde se presenta una de las crisis alimentarias más importantes de la era moderna, claro, por la invasión de Rusia a Ucrania, que son esos dos países, Rusia y Ucrania, los principales proveedores de grano, no solamente en Europa, sino también en el mundo, y eso pues está agravando la situación. Ahora, extraoficialmente trasciende que Joe Biden podría, de este lado del mundo, porque pues este problema es global, podría declarar una emergencia climática esta semana, podría estarlo haciendo, esto se reporta de manera extraoficial, y si esto sucede, pues Biden tendría poder para echar a andar algo que es parte de su agenda importante, que es la agenda medioambiental, que es reducir las emisiones de carbono e impulsar las energías limpias, que está ahí estancado en el Congreso, que todavía no prospera. En otras palabras, pues esta emergencia climática que podría estar declarando Joe Biden, pues podría destrabar esto y empezar a dialogar sobre este asunto. Muchos demócratas le han propuesto a la Casa Blanca que use este poder justo para enfrentar este calentamiento global que hoy, como te digo, Pedro, pues es noticia, no solamente en Europa, sino también aquí en América. Sí, eso está tremendo. Fíjate que
el hecho de que haya estas sequías en Europa, hablo de Italia, hablo de Francia, hablo de España, hablo de Portugal, podría traer otra vez una escalada de encarecimiento de algunos de los commodities, porque la producción agrícola de todos estos lugares se está viendo mermada de una manera importante, y pues si hay una producción citrícola importante en Europa, o si hay una producción de olivos en Europa, o si hay una producción de uvas en Europa, y así sucesivamente, todo esto viene a dar una cadena de encarecimiento que podría agravar aún más el proceso inflacionario, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, porque todo repercute en todo. Y aparte, fíjate, el día 22 vamos a llegar a 8,000 millones de seres humanos en el planeta, que es una cifra que se esperaba llegaría dentro de 5 años, y está llegando antes. Y 8,000 millones de seres humanos en el planeta ya es una cifra, ¿eh? La última vez que se dio una cifra así fue con Clinton, que llegamos a 7,000, y en menos de lo que canta un gallo, vamos 1,000 millones arriba, y veremos cómo la India sobrepase la población de China, y así sucesivamente muchas otras sorpresas. Sí, dato impresionante que manejaban ya de esa cifra a la que se llega en el mundo. Y bueno, pues vamos a estar atentos a este tema de los incendios, que es la noticia internacional. Ver las imágenes de estos incendios, los trenes tan comunes en Europa que van pasando y van viendo esos cultivos quemándose, y va a suceder esto que dices, definitivamente. Se van a perder muchísimos cultivos en un momento en el que pues no es el perfect timing para que suceda, Pedro. Pues nunca llega el perfect timing cuando se tiene un big problem. Bueno, gracias, mi querida Adriana, y bueno, cuídate del calor. Sí, nos cuidaremos del calor y vamos a estar muy atentos a todo lo que sucede. La esposa de Zelensky está en Estados Unidos. Mañana vemos qué es lo que va a decir, porque va a estar en el Congreso. Así es que mucho de qué hablar en la semana, Pedro. Ya lo creo que sí, muchísimo de qué hablar. Me impresionó el discurso de Harry, ahí en la ONU. Se me hizo qué bien estructurado, qué inteligente. Ese chamaco tiene una oratoria que no le había yo visto, no la conocía, y verdaderamente me sorprendió de manera grata. Gracias, Adriana, te mando un abrazo con mi cariño. Yo también, Pedro, excelente martes para todos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.